Consigue un trabajo y deja de ser una sanguijuela. Mi nuera me gritó eso durante la cena del domingo. Yo solo sonreí y solté una risita suave. Lo que Carmen no sabía era que yo era dueña de la mitad de los negocios del pueblo y que tenía decenas de millones descansando tranquilamente en mi cuenta bancaria. Así que la miré directo a los ojos y le dije con calma: «Cariño, quizá quieras empezar a empacar tus maletas esta misma noche. Te voy a contar todo. Ahora sí, te lo cuento todo. Mi nombre es Angélica y durante 4 largos años he estado jugando un juego, no uno divertido, sino de esos en los que finges ser pobre para descubrir quién de verdad se preocupa por ti». La llamada llegó un lunes por la mañana, con el frío todavía metido en los huesos. La voz de mi hijo Javier sonaba nerviosa, como siempre que Carmen estaba cerca escuchando. «Mamá, ¿te gustaría venir a cenar este domingo? Carmen va a preparar su pollo especial». ¿Especial? Casi se me escapa una carcajada. Esa mujer quemaba el pan con regularidad, pero con los años aprendí a morderme la lengua. «Me parece maravilloso, hijo. ¿A qué hora debo llegar?» «A las 6 en punto». «¿Y mamá?» Hizo una pausa, y casi podía escuchar a Carmen susurrándole órdenes detrás. «Quizá podrías ponerte algo un poco más bonito esta vez. Ya sabes que a Carmen le gusta que todo se vea». «Correcto». «¿Correcto?» Me quedé mirando mi reflejo en el espejo del baño después de colgar. El cabello gris despeinado, la cara sin una gota de maquillaje. El mismo suéter viejo que había usado para ir a su casa tantas veces. Durante 4 años, ese había sido mi papel. La abuela que apenas lograba llegar a fin de mes, viviendo en una casita rentada, dependiendo de la ayuda de su hijo para sobrevivir. El domingo por la tarde llegó con un viento amargo que atravesaba mi abrigo delgado. Caminé 8 cuadras hasta su casa, el mismo camino que había recorrido decenas de veces desde que mi esposo Francisco murió. La casa se veía exactamente igual que cuando la compré en secreto para ellos como regalo de bodas hace 9 años. Ellos no tenían ni idea, claro. Javier abrió la puerta con esa sonrisa falsa que había perfeccionado con el tiempo. «Hola, mamá. Pasa, por favor». Me dio un abrazo rápido, de esos que se sienten más como cumplir con una obligación que como un gesto de amor. A sus 36 años, mi hijo se había convertido en alguien a quien apenas reconocía. Seguía siendo guapo, seguía siendo mi niño, pero había algo vacío en su mirada que no estaba ahí antes de casarse con Carmen. «Angélica». La voz de Carmen cortó el ambiente cálido de la casa como vidrio roto. Salió de la cocina con el cabello rojo perfectamente rizado, usando un vestido que seguramente costaba más de lo que muchas personas gastan en despensa en todo un mes. A sus 31 años, tenía ese tipo de belleza que exige atención, incluso cuando no ha hecho nada para merecerla. «Hola, Carmen. Gracias por invitarme». Me miró de arriba a abajo como si hubiera pisado algo desagradable. «Claro, es una cena familiar. Al fin y al cabo». La mesa del comedor estaba puesta con su vajilla elegante, la que solo sacaban para la gente que realmente importaba. Noté de inmediato que, mientras Javier y Carmen tenían todo a juego, mi lugar en la mesa era diferente. Platos despostillados, un vaso cuarteado, una cuchara doblada, cosas pequeñas que me dijeron exactamente lo que Carmen pensaba de mí. «Mamá, siéntate allá», dijo Javier, señalando la silla del extremo más lejano de la mesa, lo más lejos posible de ellos dos. Me senté sin decir nada, juntando las manos, mientras Carmen sacaba el pollo con un dramatismo exagerado. «Espero que te guste», dijo, aunque su tono dejaba claro que no le importaba en absoluto si me gustaba o no. «Es la receta secreta de mi abuela». Tomé un bocado. Estaba seco, sin sabor, claramente pasado de cocción. «Está delicioso», mentí. La conversación avanzó a trompicones durante los primeros 20 minutos. Javier habló de su trabajo en la aseguradora, cuidando no mencionar que lo habían vuelto a dejar fuera de otro ascenso. Carmen se adueñó de casi toda la charla, hablando de sus clases de yoga, de sus compras, de sus planes para remodelar la cocina. «Estamos pensando en cambiar los gabinetes», anunció, cortando el pollo en pedacitos diminutos. «Algo más moderno. Lo que tenemos ahora se ve tan anticuado». Recordé haberlos ayudado a elegir esos gabinetes cuando se mudaron. A Carmen le habían encantado entonces. Decía que eran perfectos, pero eso fue antes de decidir que todo en su vida necesitaba una mejora. «Suena caro», dije en voz baja. Los ojos de Carmen destellaron de enojo. «Bueno,
Hay personas que se preocupan por tener casas bonitas. Personas que entienden que hay que gastar dinero en cosas de calidad. La ofensa era clara. Yo no era bonita, ni de calidad, ni merecía que se gastara dinero en mí. Tomé otro bocado del horrible pollo y guardé silencio. En realidad, mamá, empezó Javier, y pude escuchar que no quería decir lo que seguía. Necesitamos hablar contigo de algo. Dejé el tenedor y esperé. Carmen se inclinó hacia adelante, poniéndose una expresión que seguramente creía compasiva. Angélica, nos preocupa que vivas sola en esa casita tan pequeña, batallando para pagar tus cuentas. Han pasado 4 años desde que Francisco murió y sigues sin estar bien. Estoy bien, respondí con suavidad. ¿De verdad? Su voz adoptó ese tono condescendiente que usaba cuando quería sonar amable mientras era cruel. Apenas puedes pagar la renta. Compras tu ropa en tianguis. Ya ni siquiera tienes coche. Todo eso era cierto, desde donde ellos estaban sentados. Lo que no sabían era que cada una de esas decisiones había sido intencional. La casa estaba pagada de contado. La ropa del tianguis era solo un disfraz. No tener coche era porque me gustaba caminar, no porque no pudiera comprar 12 coches si así lo quisiera. Me las arreglo, dije. Estoy bien. Arreglártelas no es lo mismo que vivir, dijo Javier. Y por un instante escuché verdadera preocupación en su voz. Eso me dio esperanza de que, debajo del control de Carmen, mi verdadero hijo todavía existía. Pero Carmen volvió a tomar el mando. La verdad, Angélica, no podemos seguir ayudándote para siempre. Javier trabaja duro por su dinero, y nosotros también tenemos nuestros sueños. Queremos comprar una casa más grande pronto, y necesitamos ser inteligentes con nuestro dinero. Miré a mi hijo, esperando que la corrigiera, que le recordara que su ayuda se limitaba a cenas ocasionales y tarjetas de cumpleaños con 5 pesos dentro. No dijo nada. El silencio le dio valentía a Carmen. Lo que queremos decir es que quizá ya va siendo hora de que pienses en conseguir un trabajo. Solo tienes 66 años. Mucha gente de tu edad todavía trabaja. El supermercado siempre está buscando personas para embolsar las compras. La sugerencia quedó flotando en el aire como un mal olor. Empacadora de supermercado. Después de haber dirigido 3 restaurantes exitosos con Francisco durante 25 años, después de haber construido suficiente patrimonio como para comprar toda la colonia, ella quería que yo embolsara, mandado por el salario mínimo. ¿Un trabajo?, repetí lentamente. Sí, los ojos de Carmen se iluminaron como si acabara de resolver el hambre en el mundo. Algo que te dé propósito, independencia, autoestima. La ironía era tan espesa que casi podía saborearla. He estado pensando en tu situación durante semanas, continuó, claramente orgullosa de sí misma, y me di cuenta de cuál es el verdadero problema. Te has acomodado demasiado a dejar que otros se hagan cargo de ti, a dejar que Javier te mantenga. Eso no es sano para nadie. Sentí algo frío asentarse en mi pecho. No era exactamente enojo, sino algo mucho más peligroso. ¿Eso es lo que crees que soy?, pregunté. Sí. Alguien que necesita apoyo, dijo Carmen, mirando a Javier en busca de respaldo. Seamos honestos. Dependes de nosotros para todo. Cada vez que tienes un problema, cada vez que algo se descompone, ¿a quién llamas? La respuesta era, a nadie. No les había pedido ni un solo peso desde el funeral de Francisco, pero en la mente de Carmen, mi sola existencia era una carga. Entiendo, dije en voz baja. No te lo tomes personal, continuó ella, cada vez más entusiasmada. Es solo que Javier y yo estamos tratando de construir algo aquí. Somos jóvenes, tenemos metas, y no podemos estar preocupándonos constantemente por mantener a alguien que no se ayuda a sí misma. No se ayuda a sí misma. Las palabras resonaron en mi cabeza mientras miraba a esta mujer que no había trabajado un solo día en su vida, que gastaba el sueldo de Javier en bolsas de diseñador y días de spa, que vivía en una casa que no sabía que yo era dueña, mientras me decía que era floja. Carmen, dije, con la voz apenas por encima de un susurro. Sí. La miré directamente a los ojos y, por primera vez en 4 años, dejé que viera algo real, algo que la hizo recargarse en la silla como si de pronto tuviera miedo. No tienes la menor idea de lo que está a punto de pasarte. El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar caer un alfiler. Javier se movió incómodo. La boca de Carmen se abrió y se cerró, como un pez fuera del agua.
¿Qué acabas de decir?, logró preguntar al fin. Me levanté despacio, tomando mi tiempo, haciendo que cada movimiento contara. Gracias por la cena. El pollo fue exactamente lo que esperaba de ti. Caminé hacia la puerta principal, con mis pasos resonando en el silencio repentino. Detrás de mí, escuché el susurro afilado de Carmen. ¿Acaba de amenazarme? En la puerta, me volví una última vez. Ambos me miraban desde el marco del comedor. Javier se veía confundido y asustado. Carmen parecía como si alguien acabara de darle una bofetada. Ah, y Carmen, dije, con la mano en la perilla, sobre ese consejo de trabajo que me diste. ¿Qué con eso?, preguntó, con la voz ligeramente temblorosa. Sonreí, pero no fue una sonrisa amable. Quizá quieras empezar a buscar uno tú misma. Muy pronto. Pasaron 5 días antes de que Javier llamara. Yo lo estaba esperando, naturalmente. Carmen no lo habría dejado dormir sin obtener respuestas sobre mi comportamiento extraño en la cena. Estaba en mi pequeña casa, sentada junto a la ventana con mi café de la mañana, cuando sonó el teléfono. Mamá, su voz era cuidadosa, como si hablara con alguien que pudiera estar loca. ¿Podemos hablar, por favor? Claro, cariño. ¿Quieres venir? Hubo una pausa larga. En 4 años, Javier no había visitado mi casa ni una sola vez. Había ofrecido ayudarme a mudarme, y le dije que no. Había mencionado pasar por un café, pero Carmen siempre tenía alguna excusa. Ahora, frente a la idea de ver cómo vivía realmente su madre, sonaba inseguro. Sí, está bien. Llegaré en 1 hora. Pasé los siguientes 60 minutos preparándome para la conversación más importante que había tenido con mi hijo en años. Preparé su café favorito, el caro, el que guardaba escondido al fondo del gabinete. Guardé los papeles financieros que había estado revisando. Me cambié el suéter de tianguis por algo un poco más presentable, aunque cuidadosamente modesto. Cuando llegó, Javier miró alrededor de la casa con una lástima apenas disimulada. 2 recámaras, una cocina diminuta, muebles que parecían de venta de garage. Algunos lo eran de verdad. El resto los había comprado específicamente para parecer pobre. Mamá, este lugar es... Buscó las palabras. ¿Pequeño?, sugerí. Iba a decir deprimente. Le serví café en una de mis tazas buenas. Otro pequeño lujo que mantenía oculto casi todo el tiempo. Tomó un sorbo y abrió los ojos, sorprendido. Este café es carísimo. A veces me consiento. Nos sentamos frente a frente en la pequeña mesa de la cocina. Por un momento, ninguno habló. Luego Javier se aclaró la garganta. Sobre el domingo pasado. Carmen está muy molesta. Cree que la amenazaste. Lo miré fijamente. ¿Tú qué piensas? Se movió incómodo en la silla. Creo que está pasando algo contigo que no entiendo. Has estado diferente últimamente, distante. Y luego el domingo, la forma en que miraste a Carmen. Lo que dijiste, lo que dije fue la verdad. ¿Qué significa eso, mamá? Le dijiste que no tenía idea de lo que estaba a punto de pasarle. Eso suena como una amenaza. Tomé un sorbo de café, pensando con cuidado mis palabras. Aún no era momento de ser completamente honesta, pero podía mostrarle un poco lo que había detrás del telón. Javier, ¿recuerdas lo que tu padre solía decir sobre las personas que confunden la amabilidad con debilidad? Decía que tarde o temprano aprendían la diferencia por las malas. Exactamente. Dejé la taza sobre la mesa. Durante 4 años he sido amable y paciente. He visto cómo tu esposa me trata como si no valiera nada, como si fuera una vergüenza, como si fuera un problema que necesita resolverse. He escuchado sus consejos sobre cómo debería vivir mi vida, qué hacer con mi tiempo, cómo vestirme, qué comer. Javier se removió incómodo. Ella solo intenta ayudarte. ¿De verdad? ¿O intenta hacerme desaparecer de la forma más educada posible? Mamá, eso no. Déjame preguntarte algo. Me incliné hacia adelante. ¿Cuándo fue la última vez que Carmen me preguntó cómo me sentía? No cómo estaba de dinero, no si necesitaba ayuda con las cuentas, sino cómo me sentía realmente, como persona. Él abrió la boca y luego la cerró otra vez. ¿Cuándo fue la última vez que ella me preguntó por mis pasatiempos, mis intereses, mis amistades? ¿Cuándo fue la última vez que me trató como un ser humano y no como una carga? Javier se quedó mirando su taza de café. Ella no lo hace con mala intención. No pretende ser fría, ¿o sí? El silencio se estiró entre nosotros como una cuerda. Por fin,
Javier levantó la vista. Entonces, ¿qué estás diciendo? ¿Que vas a sacarnos de tu vida? Estoy diciendo que hay personas que están a punto de aprender que las acciones tienen consecuencias. Eso todavía suena a amenaza. Me levanté y caminé hacia el librero pequeño de la sala. Detrás de una fila de libros viejos había una carpeta gruesa. La saqué y regresé a la mesa. Javier, dije, abriendo la carpeta. Hay algo que necesito contarte sobre tu madre. Dentro había estados de cuenta, registros de inversiones, escrituras de propiedades, documentos que mantuve ocultos durante 4 años, esperando exactamente este momento. Sus ojos se abrieron cuando empezó a entender lo que estaba viendo. Mamá, ¿qué es todo esto? Esto es quien realmente soy. Observé su cara mientras pasaba hoja tras hoja. Saldos bancarios con cifras que jamás había imaginado. Cuentas de inversión por millones, escrituras de casas, edificios de oficinas, pedazos de terreno en 4 estados distintos. No entiendo, susurró. Tu padre y yo fuimos muy exitosos, Javier. Mucho más de lo que le dijimos a nadie. Cuando él murió, yo heredé todo. Valgo más o menos 10 millones de pesos. Me miró como si le acabara de decir que venía de otro planeta. Pero tú vives aquí, en esta casita. Compras en ventas de cochera. Ni siquiera tienes coche. Por elección, cariño. Todo por elección. ¿Por qué? Cerré la carpeta y miré a mi hijo, ese hombre al que crié y amé, y que vi desvanecerse poco a poco bajo la influencia de su esposa, porque necesitaba saber quién me iba a querer cuando pensaran que no tenía nada que ofrecerles. Las palabras le pegaron como un golpe en el estómago. Vi cómo la comprensión se encendía en sus ojos, al darse cuenta de lo que habían sido en realidad los últimos 4 años. ¿Nos estuviste poniendo a prueba? Me estuve protegiendo. ¿De qué? De gente como tu esposa. Las manos de Javier temblaban cuando dejó la taza sobre la mesa. Mamá, esto es una locura. Dejaste que pensáramos que eras pobre. Dejaste que Carmen pensara. Dejé que Carmen me mostrara exactamente quién es. Y lo hizo. Una y otra vez. Durante 4 años. Pero yo soy tu hijo. Sí, lo eres. Y necesitaba saber si todavía eras mi hijo o si te habías convertido en otra cosa por completo. Él se estremeció como si lo hubiera abofeteado. Eso no es justo. ¿No lo es? ¿Cuándo fue la última vez que me llamaste solo para platicar? ¿Cuándo fue la última vez que me invitaste a algún lado sin que Carmen te lo ordenara? ¿Cuándo fue la última vez que me defendiste cuando ella fue cruel? Cada pregunta era como un cuchillo, y pude verlas dando en el blanco. Yo nunca. No me di cuenta. No pensé que fuera tan mala. O elegiste no verlo, porque así era más fácil. Nos quedamos en silencio un buen rato. Al final, Javier habló, con la voz apenas audible. ¿Qué pasa ahora? Me recargué en la silla, estudiándole la cara. Mi hijo, con los ojos bondadosos y el corazón suave de su padre, por lo menos hasta que conoció a Carmen. Mi hijo, el que me traía dientes de león cuando tenía 6 años, y me decía que yo era la mamá más bonita del mundo. Mi hijo, convertido en el hombre que dejó que su esposa humillara a su madre sin decir una sola palabra. Ahora, dije en voz baja, averiguamos si todavía estás a tiempo de recordar quién eras. Y Carmen. Sonreí, sabiendo que no era una expresión amable. Carmen está a punto de descubrir que algunas personas no son tan indefensas como parecen. Mamá, ¿qué estás planeando? Justicia, dije simplemente. Justicia que ya se tardó demasiado. Javier se levantó de golpe y caminó hacia la ventana. Esto es una locura. No puedes simplemente... ¿qué? ¿Castigarla por 4 años de problemas de matrimonio? 4 años de crueldad calculada, corregí. 4 años tratándome como basura mientras vivía en una casa que solo tienen gracias a las conexiones que tu padre y yo construimos durante 25 años. Eso lo dejó helado. ¿Qué quieres decir? Creíste que ese trabajo en la aseguradora te cayó del cielo. Tu padre hizo 3 llamadas para conseguirte esa entrevista. Hemos estado ayudando detrás de escena toda tu vida adulta. Su rostro se puso pálido. ¿Cuánto de mi vida ha sido mentira? Nada fue mentira, cariño. Pero algunas cosas fueron protegidas. Me levanté y me acerqué, poniendo una mano suave en su brazo. Te amo, Javier. Te he amado desde antes de que nacieras. Pero amar no significa aceptar abuso,
ni siquiera de la familia. Se volteó hacia mí y por un instante vi al niño que solía ser. ¿Qué debo hacer? Eso depende de ti. Pero quiero que pienses en algo. ¿Qué? En 4 años de matrimonio, ¿Carmen alguna vez te animó a pasar tiempo conmigo? ¿Alguna vez sugirió que quizá yo podría ofrecerte algo valioso aparte de dinero? Abrió la boca para responder y la cerró otra vez. Eso pensé. Le apreté el brazo con suavidad. Vienen cambios grandes, cariño. Cuando pasen, vas a tener que decidir de qué lado quieres estar. ¿Eso es una amenaza? Es una promesa, dije. Y a diferencia de algunas personas en tu vida, yo siempre cumplo mis promesas. Les di una semana para pensar en lo que le había dicho a Javier. Una semana para que volviera a casa, mirara a su esposa con ojos nuevos y decidiera qué clase de hombre quería ser. Una semana para que Carmen se preguntara qué significaban exactamente mis palabras en la mesa. La llamada llegó un jueves por la mañana. La voz de Carmen, cortante y exigente, rompió la quietud pacífica de mi casa. Angélica, tenemos que hablar ahora mismo. Muy buenos días para ti también, Carmen. No juegues conmigo. Javier me contó tu showcito del dinero. Sonreí, acomodándome en mi sillón favorito con el café en la mano. Ah, sí, sí. Y quiero saber qué clase de juego enfermo has estado jugando con nosotros. ¿Qué clase de juego crees que he estado jugando? Su voz se agudizó. Nos dejaste pensar que eras pobre. Ahí estabas, dejándome preocuparme por ti, dejándome intentar ayudarte. Y todo este tiempo eras rica en secreto. Dejarla preocuparse por mí, dejarla intentar ayudarme. La reescritura de la historia era impresionante, incluso para Carmen. Ya veo. Y exactamente cómo me ayudaste, querida. Te invitamos a cenar. Te incluimos en cosas de familia. ¿Te refieres a las cenas donde me diste platos rotos y me dijiste que consiguiera un trabajo embolsando mandado? Silencio. Entonces vas a venir hoy en la noche. Vamos a arreglar esto de una vez por todas. Ah, ¿sí? Sí. A las 7. Y, Angélica, nos debes una explicación. La línea se cortó. Dejé el teléfono y terminé mi café, pensando en la conversación que venía. Luego fui al closet de mi recámara y aparté los cardigans de tianguis y los vestidos baratos. Al fondo, envuelta en fundas de plástico, colgaba la ropa que yo usaba antes. La ropa que mostraba quién era realmente. Elegí un vestido azul marino. Elegante, pero sin presumir. Joyas reales, no bisutería. Zapatos que costaban más de lo que Carmen gastaba en su cabello en un mes. Cuando me vi en el espejo, vi a una mujer que podía comprar y vender todo lo que Carmen había tocado en su vida sin tener que revisar primero su saldo bancario. Era hora de dejar de esconderme. Llegué a su casa exactamente a las 7. La misma casa que les compré hace 9 años, aunque ellos nunca lo supieron. La misma casa cuyos pagos yo había estado cubriendo en silencio a través de una administradora, dejándoles creer que el sueldo de Javier alcanzaba para todo. Javier abrió la puerta y sus ojos se agrandaron cuando me vio. Mamá, te ves diferente. Como tú misma dijo en voz baja. ¿Cómo te veías cuando papá estaba vivo? Carmen apareció detrás de él y su expresión era puro veneno. Ella también se vistió para la guerra. Un atuendo de diseñador que probablemente costaba más que la mensualidad del coche de la mayoría de la gente, pero al lado de la calma de una riqueza real, su intento de verse importante parecía un niño jugando a disfrazarse. Vaya, vaya, dijo, mirándome de arriba abajo. La viuda pobre sí que tenía un guardarropa secreto, entre otras cosas. Así es, respondí con calma. Pasamos a la sala. La misma sala que yo los ayudé a decorar cuando recién se mudaron. Me senté en el sillón que yo misma ayudé a elegir, en la casa que yo compré, rodeada por la vida que yo hice posible para ellos. Bueno, dijo Carmen, colocándose como si fuera abogada a punto de presentar su caso. Vamos a oírlo. Toda la verdad. ¿Qué quieres saber? Todo. ¿Cuánto dinero tienes en realidad? ¿Por qué nos mentiste? ¿Qué clase de persona finge ser pobre durante 4 años? Doblé las manos en mi regazo y la miré con tranquilidad. La clase de persona que quiere saber quiénes son sus verdaderos amigos. ¿Amigos? La risa de Carmen fue filosa y amarga. Soy tu nuera, no tu amiga. La familia no le miente a la familia, ¿no? Entonces quizá quieras explicarme por qué le dijiste al cartero que yo andaba olvidadiza
y que pronto podría necesitar un asilo. La cara de Carmen se puso blanca. Javier se volteó a verla, atónito. Yo nunca dije eso. Le dijiste a la señora de al lado que yo estaba mostrando señales de pérdida de memoria. Le sugeriste al empleado del súper que quizá pronto necesitaría que alguien tomara decisiones por mí. Llevas meses construyendo una historia sobre mi deterioro mental. Eso no, balbuceó, o no era algo que esperabas que yo me enterara. La voz de Javier fue apenas un susurro. Carmen, ¿es cierto? Ella se giró hacia él, con los ojos ardiendo. Yo estaba preocupada. Ella actuaba raro, decía cosas raras, se vestía como si fuera indigente. Pensé que quizá estaba perdiendo la razón. O dije suavemente, estabas preparando el terreno para que me declararan incapaz y poder acceder a lo que creías que era el dinero del seguro de vida de Francisco. La acusación quedó suspendida en el aire como una espada. La boca de Carmen se abrió y se cerró sin emitir sonido. Eso es una locura, alcanzó a decir por fin. ¿Por qué haría yo algo así? Metí la mano en mi bolsa y saqué un sobre Manila. Porque hace 2 meses llamaste a un abogado que se especializa en cuidado de adultos mayores. Preguntaste por el proceso para tomar el control de las finanzas de un familiar anciano cuando ya no está mentalmente capaz. Javier se puso de pie de golpe. ¿Qué? Abrí el sobre y saqué correos impresos, registros de llamadas, notas de consultas. Quería saber qué tan rápido podía completarse el proceso y si había formas de acelerarlo si el familiar tenía mucho dinero. ¿Cómo conseguiste eso? La voz de Carmen era apenas un susurro. El dinero abre muchas puertas, querida, incluso las que tú creías cerradas. Javier miraba a su esposa, como si nunca la hubiera visto en su vida. Carmen, por favor dime que esto no es verdad. No es lo que parece, dijo, desesperada. Yo solo estaba preocupada por ella. Quería saber cuáles eran nuestras opciones si de verdad ella se estaba enfermando. Qué curioso, continué. Las notas del abogado muestran que estabas especialmente interesada en si una tutela te daría acceso a cuentas bancarias y dinero de inversiones. Preguntaste específicamente por vender bienes, por el bien del paciente. El color se le fue por completo de la cara a Carmen. Se dejó caer en una silla, con las manos temblando. Mamá, dijo Javier, con la voz hueca. Por favor, dime que te estás inventando esto. Me temo que no, cariño. ¿Pero por qué? ¿Por qué haría algo así? Miré a Carmen, que estaba clavada en el suelo, y sentí algo que pudo haber sido lástima, si ella la mereciera. Porque ella nunca te amó, Javier. Amó lo que creyó que tú podías darle. Y cuando se hizo claro que tu sueldo por sí solo no alcanzaba para financiar el estilo de vida que quería, empezó a buscar otras fuentes de ingreso. Eso no es cierto, susurró Carmen. ¿No? Entonces, explícame la deuda de tarjetas de crédito que le has estado ocultando a tu esposo, las compras compulsivas que pagaste con adelantos de efectivo, las joyas que empeñaste y luego reemplazaste con copias falsas. La cara de Javier se puso blanca. ¿De qué estás hablando? Saqué otro juego de documentos. Tu esposa ha estado viviendo por encima de tus posibilidades durante 3 años. Debes 67,000 pesos en tarjetas que tú ni siquiera sabes que existen. Carmen, ¿es cierto? Ella por fin levantó la mirada, y el rostro se le empapó de lágrimas. Pero no eran lágrimas de vergüenza, eran lágrimas de rabia. Tú, me siseó. Tú, manipuladora, malvada, me tendiste una trampa. Yo no te tendí una trampa, querida. Simplemente dejé de protegerte de las consecuencias de tus propias decisiones. Se levantó tambaleándose un poco. Te crees muy lista, ¿verdad? ¿Crees que ganaste algo? Querías destruir mi matrimonio y lo lograste. Felicidades. Yo no destruí tu matrimonio, Carmen. Tú lo destruiste sola. En el momento en que decidiste que mi hijo era solo un escalón hacia algo mejor. Yo amo a Javier. Tú amas lo que Javier representa. Seguridad, estatus, un boleto para vivir cómoda. Pero nunca lo has amado a él. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo me atrevo? ¿A qué? A decir la verdad. A mostrarle a todos lo que realmente eres. Me acerqué a ella, lo suficiente como para que tuviera que alzar la mirada para sostenerme los ojos. ¿Quieres saber qué es lo que de verdad va a pasar aquí, Carmen? ¿Qué? Vas a empacar tus cosas y vas a salir de esta casa esta misma noche. Ella soltó una risa aguda, descontrolada. No puedes obligarme a irme de mi propia casa.
En realidad, sí puedo. Saqué un último documento de mi bolsa, la escritura de la casa, con mi nombre claramente visible como propietaria. Esta casa es mía. Siempre lo ha sido. Tú y Javier han vivido aquí como mis invitados durante 9 años. El silencio que siguió fue ensordecedor. Javier miró la escritura como si estuviera escrita en otro idioma. Mamá, ¿qué significa esto? Significa que tu esposa tiene 20 minutos para empacar una maleta y salir de mi casa. Carmen temblaba ahora, con enojo y miedo peleándose en su expresión. No puedes hacer esto. Tengo derechos legales. No eres inquilina. Eres una invitada que ya agotó su bienvenida. Doblé la escritura y la guardé. 20 minutos, Carmen. Después de eso, llamo a la policía y hago que te saquen por allanamiento. Javier se volteó hacia él, desesperada. Di algo. Esta es nuestra casa. Pero Javier seguía mirando el lugar donde había estado la escritura, procesando todo lo que acababa de enterarse. ¡Javier!, gritó ella. Él alzó la mirada, y su expresión era la de un hombre que, por primera vez en años, veía con claridad. «Lárgate», dijo en voz baja. «¿Qué?» «Lárgate de la casa de mi mamá». La cara de Carmen se deshizo, pero yo no sentí satisfacción con sus lágrimas, solo un cansancio aliviado de que por fin se hubiera acabado la actuación. «Esto no se ha terminado», dijo, mirándome con odio puro. «Crees que ganaste, pero esto no se ha terminado». Sonreí, asegurándome de que viera exactamente lo poco que sus amenazas significaban para mí. «Oh, pero sí, querida. Apenas es el comienzo de lo que les pasa a quienes confunden mi amabilidad con debilidad». Salió corriendo de la sala, con pasos retumbando en las escaleras. Podía escucharla aventando cosas, azotando puertas, llorando de rabia. Javier y yo nos quedamos en la sala, rodeados por los restos de su matrimonio y el eco de 4 años de mentiras que por fin habían quedado a la luz. Mamá dijo al fin: «Sí, lo siento. Lo sé, cariño. ¿Qué pasa ahora?» Caminé hacia la ventana y miré la calle tranquila, pensando en segundas oportunidades y en el precio del perdón. Ahora averiguamos si es posible reconstruir lo que perdimos. Las llamadas empezaron a la mañana siguiente. Primero llamó mi cuñado Miguel, el hermano menor de Francisco. Tenía la voz tensa, llena de desaprobación. «Angélica, ¿qué demonios te pasa?» «Carmen me llamó llorando anoche. Dice que la corriste de su propia casa». Yo estaba en mi casita, todavía manteniendo la apariencia por ahora, tomando café en mi taza despostillada mientras escuchaba la indignación de Miguel. «¿Mencionó por qué?», pregunté con calma. «Dijo que has estado mintiendo sobre el dinero, fingiendo ser pobre cuando en realidad eres rica». «Angélica, eso es un comportamiento perturbador». «Ah, ¿sí?» «Sí. Y ahora corriste a una mujer joven de su hogar por una discusión familiar. Francisco estaría avergonzado. Las palabras dolieron, porque hubo un tiempo en que la opinión de Miguel me importaba. Había sido como un hermano durante los primeros años de mi matrimonio, antes de que Carmen también envenenara esa relación. «Miguel, ¿Carmen te mencionó al abogado que contactó para que me declararan mentalmente incapaz? ¿O los 67,000 pesos de deuda secreta que acumuló? ¿De qué estás hablando? Pregúntale cuando termines de sentir lástima por ella. Pregúntale la verdadera razón por la que quería acceso a mis finanzas». Colgué antes de que pudiera responder. El teléfono volvió a sonar de inmediato. La hermana de Francisco, Lucía, con la misma indignación, las mismas acusaciones, la misma ceguera voluntaria ante lo que Carmen realmente era. Para el mediodía, ya había recibido llamadas de 8 parientes, todos repitiendo la misma historia. Pobre Carmen, víctima inocente de una suegra vengativa que se volvió loca de dolor. Escuché a cada uno. Tomé nota mental de quién había llamado y dije muy poco en mi defensa. Que mostraran sus verdaderos colores, que revelaran qué tan rápido se volteaban contra la familia cuando les contaban una historia triste de una extraña manipuladora. La llamada más inquietante vino de mi sobrino Tomás, el hijo de Miguel, a quien yo había ayudado a terminar la universidad comunitaria 3 años antes. Tía Angélica dijo, con una voz cuidadosa y profesional: «He estado hablando con algunas personas sobre tu situación, sobre tu comportamiento últimamente.
La familia está preocupada de que estés mostrando señales de demencia o algún otro deterioro mental. Dejé la taza con muchísimo cuidado. ¿Quién exactamente ha estado hablando de mi estado mental? Bueno, Carmen mencionó algunos incidentes. Comportamiento extraño, ideas paranoicas, acusaciones graves contra la familia, y ahora esto de correrla. Tomás, déjame preguntarte algo. ¿Te acuerdas quién pagó tu último año en la universidad comunitaria? Yo. ¿Qué tiene que ver eso? Sígueme el juego. Mamá y papá ayudaron, y yo tuve préstamos. Tus papás aportaron 3,000 pesos. Yo pagué los otros 15,000. Silencio. También pagué la boda de tu hermana, la cirugía de tu mamá que el seguro no cubrió, y el enganche de tu primer departamento. Todo eso lo sabes perfectamente, tía Angélica. Entonces, cuando hables de mi deterioro mental, quizá quieras considerar si alguien con demencia recordaría esos detalles con tanta claridad. Él colgó sin decir otra palabra. El patrón ya era evidente. Carmen no había desaparecido en silencio. Había lanzado una campaña, pintándose como la víctima de una mujer mayor, inestable, que de pronto explotó, y como veneno que se esparce en el agua, su versión empezó a infectar toda la red familiar. 3 días después, Javier llamó. Su voz sonaba tensa, agotada. Mamá, ¿podemos vernos? Tenemos que hablar. Claro. ¿Dónde? No en la casa. Carmen ha estado llamando a todos. La familia es un caos. Nos encontramos en un restaurante pequeño en el centro, un lugar tranquilo, donde 2 personas podían tener una conversación difícil sin que las escucharan. Javier parecía no haber dormido en días. Ojos rojos, ropa arrugada, el cabello, normalmente ordenado, hecho un desastre. Me está destruyendo, dijo, sin rodeos. ¿Qué quieres decir, Carmen? No solo está contando su versión de lo que pasó, está inventando mentiras completas. No me sorprendió, pero esperé a que siguiera. Le dijo a mi jefe que tú tienes demencia y que yo he estado distraído en el trabajo, preocupado por tu salud mental. Sugirió que quizá deberían considerar si mi desempeño se ha visto afectado. La crueldad calculada me dejó sin aliento. No le bastó con destruir su propia máscara. Ahora quería sabotear la carrera de Javier. ¿Qué dijo tu jefe? Fue comprensivo. Me sugirió que quizá debería pedir una licencia médica familiar, tomarme un tiempo para atender problemas de salud en la familia. ¿Y tú qué le dijiste? ¿Qué podía decir? Que mi esposa es una mentirosa, que intentó declararte incapaz para robarte el dinero, que he estado viviendo en una casa que tú eres dueña sin saberlo, que toda mi vida adulta se construyó sobre cosas que nunca entendí. Su voz subió de volumen y atrajo miradas de otros clientes. Yo extendí la mano y le toqué la suya. Baja la voz, cariño. Él soltó una risa amarga. Ella ha ido 2 pasos adelante todo el tiempo. Para cuando entendí lo que hacía, ya le había dado la vuelta a media familia contra ti, y me dejó a mí como mentiroso o como tonto en el trabajo. ¿Qué más? Está viviendo con su hermana ahora, llorándole a cualquiera que la escuche. Que tú manipulaste nuestro matrimonio, que le pusiste trampas, que eres peligrosa e inestable. Tomé un sorbo de café, pensando que Carmen era más lista de lo que yo le había dado crédito. Convirtió su humillación en arma, su exposición en martirio. Hay más, continuó Javier. Habló con un abogado. ¿Sobre qué? Sobre la casa. Está diciendo que tiene derechos como inquilina, que no puedes correrla sin un aviso formal. También está diciendo que la obligaste a irse bajo amenaza. ¿Y qué le dijo el abogado? Que no tiene caso. Pero aquí está el problema, mamá. No está tratando de ganar. Está tratando de hacernos la vida miserable. Asentí. Era exactamente lo que yo esperaba de alguien como Carmen en el momento en que entendió que lo había perdido todo. Enséñame, Die. ¿Qué? Enséñame qué le está diciendo a la gente. Quiero ver exactamente contra qué estamos lidiando. Javier sacó su teléfono y abrió sus redes sociales. Las publicaciones estaban hechas con maestría, cada una diseñada para provocar la máxima lástima sin perder credibilidad, pasando por un momento difícil con la familia. A veces las personas en las que más confías son las que más te hieren. Por favor, ténganme en sus oraciones, aprendiendo lecciones duras sobre manipulación y abuso emocional.
agradecida por los amigos que ven más allá de las mentiras. Cuando alguien pasa años fingiendo ser quien no es, ¿qué más está mintiendo? Confía en tu instinto. Cada publicación tenía decenas de comentarios. Apoyo, indignación por ella, condena contra familiares sin nombre que claramente habían lastimado a esa pobre mujer. Es buena, admití. Es malvada. No. Está desesperada. Y la gente desesperada comete errores. ¿Qué tipo de errores? Le devolví el teléfono y me incliné hacia adelante. De los que revelan más de lo que querían. No entiendo. Mira el patrón, Javier. ¿Qué es lo único que falta en todas sus publicaciones? Él volvió a leer, frunciendo el ceño. No lo veo. Ella nunca, ni una sola vez, dice que te ama. Ni una. Habla de traición, de manipulación, de mentiras, pero jamás dice que le duele perder su matrimonio. Jamás dice que extraña a su esposo. La idea le pegó como un golpe físico. ¿Por qué no? Porque nunca. Exacto. Esto no es dolor, cariño. Es rabia por haber sido descubierta. Nos quedamos en silencio un momento, procesando la profundidad del engaño y el tamaño del daño que ella intentaba provocar. ¿Qué hacemos?, preguntó Javier al fin. Sonreí, y me aseguré de que viera que cualquier compasión que alguna vez pudiera haber sentido por su esposa ya había desaparecido. Dejamos que siga cavando. ¿Qué? Ahorita, Carmen cree que está ganando. Cree que logró pintarse como la víctima, y a nosotros como los villanos. Se siente segura, quizá hasta triunfante. ¿Y eso cómo nos ayuda? Porque la gente segura se descuida, se pasa de la raya, comete errores que la delatan. ¿Crees que va a regarla? No lo creo, cariño. Lo sé. Porque la he observado durante 4 años y sé exactamente qué clase de persona es. Metí la mano a mi bolsa y saqué otro sobre Manila. Este era más grueso que los otros. ¿Qué es eso? ¿Seguro? ¿Qué tipo de seguro? Del que demuestra todo lo que te he dicho sobre la verdadera naturaleza de tu esposa. Los ojos de Javier se abrieron. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que mientras Carmen estaba ocupada planeando mi caída, yo estaba documentando la suya. Cada mentira financiera, cada manipulación, cada crueldad, todo está aquí. ¿Por qué no lo usaste antes? Porque quería darle suficiente cuerda para que se delatara sola. Y por su comportamiento de estos días, diría que está a punto de hacer el nudo. Mamá, ¿qué estás planeando? Me levanté, recogiendo mis cosas con la precisión cuidadosa de alguien que había estado preparando ese momento desde hace mucho tiempo. Justicia, cariño. Justicia pura, simple. ¿Y cómo se ve eso? Miré a mi hijo, ese hombre al que crié y amé, y al que casi veo perderse por una mujer que jamás lo mereció. Se ve como la verdad. Toda. Cada pedazo feo, manipulador y calculador. ¿Cuándo? Muy pronto, dije. Porque si algo he aprendido de gente como Carmen es que no pueden resistirse a intentar dar un último golpe, y cuando lo haga, estaremos listos. No tuve que esperar mucho para que Carmen cometiera su error fatal. Llegó exactamente una semana después de nuestra conversación en el restaurante, en forma de una llamada telefónica que iba a exponer todo lo que ella realmente era. La llamada llegó a mi casa a la 1:15 de la tarde. Yo estaba revisando unos papeles de negocios cuando sonó el teléfono. El identificador mostraba un número que no reconocí. Señora Angélica, le habla el comandante Héctor Salgado, de la Fiscalía. Se me heló la sangre. Sí, señor. Necesito hacerle unas preguntas sobre un reporte que se presentó en su contra. Alegatos de abuso a persona mayor y explotación financiera. Dejé mis papeles con muchísimo cuidado. Perdón. ¿Qué? Una mujer joven llamada Carmen Rocha presentó una denuncia alegando que usted ha sido víctima de abuso financiero por parte de familiares y que esos mismos familiares ahora están tomando represalias contra ella por intentar ayudarla. La audacia era impresionante incluso para Carmen. Esto cruzaba una línea que yo no esperaba que cruzara. Comandante Salgado, creo que hay una confusión. Señora, ¿podría presentarse en la fiscalía? Queremos escuchar su versión. Claro. Estaré ahí en menos de 1 hora. Colgué y llamé de inmediato a mi abogada, la licenciada Patricia Alarcón, una mujer que manejaba mis asuntos legales desde la muerte de Francisco. Patricia, necesito que me acompañes al fiscalía ahora mismo. ¿Qué pasó? Mi exnuera acusó a mi hijo y a mí
de abuso a persona mayor y explotación financiera. Hubo una pausa. Es un cargo muy serio, Angélica. Sí, lo es. Y es completamente inventado. Llego en 20 minutos. Me cambié a uno de mis conjuntos buenos. Reuní cada documento que creí que podría necesitar y conduje hasta la estación en el Mercedes que tenía guardado en una cochera al otro lado de la ciudad. Era hora de dejar de esconder quién era en realidad. El comandante Salgado era un hombre de unos 50 años, con ojos cansados y una actitud directa. Se veía sorprendido cuando entré al cuarto de entrevista con Patricia, las dos vestidas como las profesionales exitosas que éramos. Señora Angélica, debo decir que usted no es precisamente lo que esperaba según el reporte que recibimos. ¿Y qué decía exactamente el reporte? Él consultó sus notas. Según la señora Carmen Rocha, usted es una adulta mayor vulnerable que ha sido abusada financieramente de forma sistemática por su hijo y su esposa. Afirma que le han robado, que controlan su acceso al dinero y que la obligan a vivir en condiciones pobres. Miré a Patricia y ella asintió apenas. También afirma que cuando ella trató de ayudarla, su hijo se volvió violento y amenazante, y que a usted la pusieron en contra de ella mediante manipulación y posiblemente abuso mental. Ya veo. ¿Y qué evidencia aportó para sostener esas afirmaciones? Aportó fotos de su casa, que según ella demuestran las malas condiciones en las que usted está forzada a vivir. También aportó lo que ella dice que son documentos financieros que muestran problemas con sus cuentas. El comandante Salgado sacó una carpeta y me enseñó fotografías impresas de mi casita, imágenes tomadas por las ventanas, mostrando los muebles modestos, la cocina pequeña, la apariencia de pobreza que yo había cultivado con tanto cuidado. También entregó estos, dijo, sacando fotocopias de estados de cuenta que mostraban mi cuenta de cheques, la que yo usaba para gastos diarios. El saldo era consistentemente bajo, rara vez más de unos cuantos cientos. Comandante, dije con calma, ¿puedo preguntar cuándo se tomaron estas fotos? Ella dice que dentro del último mes. ¿Y cómo las obtuvo? Dice que estaba preocupada por su bienestar y quería documentar sus condiciones de vida. Entonces me estaba espiando. El comandante Salgado se veía incómodo. Ella lo describió como revisiones de bienestar. Patricia se inclinó hacia adelante. Comandante, alguien se ha tomado la molestia de verificar cualquiera de las afirmaciones de la señorita Carmen Rocha. Estamos en proceso de investigar. Qué bueno, dije, metiendo la mano a mi bolsa, porque yo tengo algunos documentos que quizá le interesen. Puse sobre la mesa mis estados de cuenta reales, los que mostraban mi situación financiera verdadera. Los ojos del comandante Salgado se abrieron al procesar las cifras. Señora Angélica, aquí aparecen activos por aproximadamente 10 millones de pesos. Sí, pero los estados que la señorita Carmen entregó muestran solo una cuenta. Mi cuenta de gastos domésticos. Yo mantengo varias cuentas para distintos propósitos. Patricia sacó documentos adicionales. Comandante, mi clienta es una viuda con recursos que eligió vivir de forma modesta por razones personales. Nunca ha sido abusada financieramente y, desde luego, jamás ha sido controlada por su hijo. Entonces, ¿por qué la señorita Carmen haría estas acusaciones? Sonreí con frialdad, porque ella fue quien intentó la explotación financiera, y cuando la descubrieron, decidió intentar un último movimiento desesperado. Saqué el sobre que le había mostrado a Javier en el restaurante, el que contenía evidencia de las actividades reales de Carmen. Estos documentos muestran que la señorita Carmen Rocha contactó a un abogado de derecho de adultos mayores para preguntar sobre obtener tutela sobre mí. Preguntó específicamente por cómo ganar acceso a lo que ella creía que eran bienes sustanciales. El comandante Salgado estudió los papeles, con el gesto cada vez más serio. También acumuló más de 67,000 pesos de deuda secreta durante su matrimonio. Deuda que escondía de su esposo mientras lo presionaba para que me sacara dinero. ¿Cómo obtuvo estos documentos? Servicios de investigación legal. Cuando alguien intenta declararte incapaz, tiendes a querer saber absolutamente todo sobre sus motivos y sus métodos. Saqué más hojas. Aquí están sus búsquedas en Internet sobre abuso a personas mayores, leyes de tutela y cómo probar que alguien es mentalmente incompetente. Todo hecho en las semanas anteriores a que empezara a esparcir rumores sobre mi salud mental.
El comandante se quedó callado un largo momento, revisando todo lo que yo había entregado. Señora Angélica, si lo que usted dice es cierto, entonces la señorita Carmen presentó un reporte policial falso. Sí, lo hizo. Eso es un delito grave. Sí, lo es. El comandante Salgado miró a Patricia. ¿Qué quiere hacer su clienta al respecto? Queremos que la señorita Carmen sea procesada con todo el peso de la ley, dijo Patricia sin dudar. Y yo agregué, y queremos medidas de protección para que se le prohíba contactarme a mí, a mi hijo o a cualquier miembro de nuestra familia. El comandante asintió despacio. Necesito hablarlo con la fiscalía. Pero con base en lo que ustedes me muestran, parece que la señorita Carmen Rocha ha cometido varios delitos. ¿Qué pasa ahora?, pregunté. Él me miró. Ahora, la arrestamos. 3 horas después, yo estaba sentada en mi hogar real, la casa de lujo que había sido mi hogar durante los últimos 4 años, cuando Javier llamó. Mamá, la policía me acaba de llamar. Arrestaron a Carmen. Lo sé. ¿Lo sabes? Tú, mamá, ¿dónde estás? Fui a tu casa y está vacía. Miré alrededor de mi hogar verdadero, el de los ventanales de piso a techo con vista al río, el lleno de antigüedades y arte que Francisco y yo habíamos reunido durante 25 años de matrimonio. Estoy en casa, cariño. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que estoy en mi casa real. La casita era solo otro disfraz. Silencio. Mamá. Ya no entiendo nada. Ven a un edificio sobre la avenida Hidalgo, en el centro. Ahí te explico todo. 40 minutos después, Javier estaba de pie en mi sala real, mirando un entorno que probablemente costaba más de lo que la mayoría de la gente ganaba en 2 años. Aquí es donde has estado viviendo. Aquí es donde siempre he vivido. Incluso cuando te visitaba en esa casita, yo regresaba a esto. Se dejó caer en uno de mis sillones de piel, con la cabeza entre las manos. ¿De verdad intentó que te declararan incapaz? Sí. Y presentó un reporte policial falso. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué llegar tan lejos? Me serví una copa de vino de una botella que costaba más de lo que Carmen gastaba en comida en un mes. Porque no es solo avara, Javier, es genuinamente rencorosa. Cuando se dio cuenta de que no podía conseguir lo que quería con manipulación, decidió destruirnos a los dos por puro coraje. ¿Qué le va a pasar ahora? La van a procesar por reporte falso, intento de fraude y posiblemente acoso. Probablemente pasará tiempo en la cárcel y, sin duda, tendrá antecedentes penales. Se quedó en silencio, procesándolo todo. Siento que no sé nada sobre mi propia vida, dijo al fin. ¿Sabes lo importante? Sabes que te amo. Sabes que eres un buen hombre que se metió con una mala mujer. Sabes que tienes una segunda oportunidad para construir algo real. ¿Tenemos? Lo miré. El hombre al que crié, protegí y casi pierdo por alguien que nunca lo mereció. Eso depende. ¿De qué? De si puedes perdonarte por no ver quién era ella. Y de si puedes perdonarme a mí por la prueba a la que te sometí. Tú te estabas protegiendo. Sí, pero también te estaba probando. Y eso no es justo. Una madre no debería tener que poner a prueba el amor de su hijo. Javier alzó la vista y por primera vez en años vi al niño que fue antes de que Carmen le clavara las uñas. ¿Podemos empezar de nuevo? Me gustaría mucho. No más pruebas, no más juegos, no más mentiras. No más pruebas, acepté. Pero cariño, si alguna vez vuelves a traer a casa a otra mujer como Carmen, me voy a Mérida y no dejo dirección. Por primera vez en meses, mi hijo se rió. De verdad se rió. Trato hecho, dijo. Trato definitivamente hecho. 8 meses después, yo estaba sentada en mi balcón, viendo cómo el atardecer pintaba el río de dorado y naranja, cuando Javier llamó con una noticia que yo ya esperaba. El divorcio es oficial, dijo. Su voz más ligera de lo que había sonado en años. ¿Cómo te sientes? Libre. Asustado, pero libre. Yo sonreí, entendiendo exactamente lo que quería decir. La libertad después de un cautiverio largo siempre era una mezcla de alivio e incertidumbre. Y Carmen fue sentenciada a 4 meses en el penal municipal, 2 años de libertad condicional, y debe pagar la restitución por los costos legales que causó su denuncia falsa. Bien, también tiene una orden de restricción que le prohíbe contactarnos durante 3 años. Aún mejor. Hubo una pausa.
Luego Javier hizo la pregunta que yo había estado esperando. Mamá, ¿puedo preguntarte algo? Claro. ¿Cuándo supiste? ¿Cuándo supiste que ella iba a intentar algo así? Tomé un sorbo de vino, recordando el momento en que entendí por primera vez lo que Carmen realmente era. La tercera semana después del funeral de tu padre, ella vino a visitarme para ver cómo estaba. Yo recuerdo esa visita perfectamente. Pasó 10 minutos preguntando por mi duelo y 50 minutos preguntando por el seguro de vida de Francisco, sus negocios. ¿Qué herencia te iba a dejar a ti algún día? Ella también estaba de luto. Mi papá fue como un padre para ella. No, cariño, ella estaba calculando. Hay diferencia. Escuché cómo él lo procesaba, probablemente recordando esa visita con otra comprensión. Ahí fue cuando decidí ponerla a prueba para ver si mis sospechas eran correctas. Y lo fueron. Desafortunadamente, sí. Pero Javier, quiero que entiendas algo. Yo no hice todo esto solo para probar que Carmen era terrible. Lo hice para salvarte. ¿Salvarme de qué? De una vida con alguien que te habría destruido pedazo por pedazo. Ella no iba a detenerse en controlar a tu mamá. Con el tiempo, habría controlado cada aspecto de tu vida. El silencio se estiró entre nosotros. Ahora cómodo, de una forma que no lo había sido en años. Yo también tengo algo que decirte, dijo al fin. ¿Qué? Se me apretó el pecho. Mitad esperanza, mitad miedo protector. Estoy viendo a alguien. Cuéntame de ella. Se llama Sara. Es bibliotecaria en la sucursal del centro. Nos conocimos en una librería hace 4 meses, y ella no sabe nada de nuestro dinero. Cree que soy un tipo normal, con un trabajo normal, que vive en una casa que heredó de su abuela. Me reí sin poder evitarlo. Le dijiste que heredaste mi casa. Bueno, técnicamente eso es cierto, ¿no? Digo, algún día, sí. ¿Cómo es ella? Es normal, buena. Hace voluntariado en un refugio de animales los fines de semana. Maneja un Toyota de 12 años y cree que Vips es un restaurante elegante. ¿La amas? Otra pausa, más larga. Creo que podría, pero... Mamá, tengo miedo. ¿De qué? De no saber distinguir entre amor real y manipulación, de volver a cometer el mismo error. Me levanté y caminé al borde del balcón, mirando el río donde mi hijo aprendía a reconstruir su vida. Cariño, ¿puedo decirte algo que tu padre solía decir? ¿Qué? Decía que la diferencia entre el amor y la manipulación es que el amor te hace sentir como la mejor versión de ti, mientras que la manipulación te hace sentir que nunca eres suficiente. Me gusta eso. ¿Y Sara cómo te hace sentir? Como me sentía antes. Como que soy suficiente tal como soy. Entonces confía en eso. Y confía en ti. Ya no eres el mismo hombre que cayó en los juegos de Carmen. Eres más sabio ahora. Eso espero. Yo lo sé. Pero... Mamá. Sí, cuando esté listo. Me gustaría que la conocieras. ¿De verdad? De verdad. Y esta vez prometí, voy a ser yo desde el principio. Sin pruebas, sin disfraces, sin juegos. A lo mejor se intimida con todo esto. Lo escuché como si señalara mi casa. Entonces, la vemos en un lugar neutral, donde ella se sienta tranquila. He pasado 4 años fingiendo ser alguien que no soy. Ya me cansé de fingir. Si Sara es alguien que puede volverse importante para ti, es alguien que yo quiero conocer. ¿Y si a ella no le caes bien? Entonces no es la mujer correcta para ti. ¿Y si tú no la quieres? Sonreí, recordando mi promesa de irme a Mérida. Entonces me guardo mis opiniones, a menos que me las pidas. ¿Mamá? Sí, gracias. Gracias ¿por qué? Por salvarme. Incluso cuando yo no sabía que necesitaba que me salvaran. Después de colgar, me quedé en el balcón mientras el cielo se oscurecía y las luces de la ciudad empezaban a brillar abajo. Pensé en los últimos 4 años, en el engaño elaborado que mantuve, en el dolor de ver a mi hijo desaparecer poco a poco bajo la influencia de su esposa. Pensé en Francisco, que habría manejado esto de otra manera. Él habría enfrentado a Carmen directamente, probablemente dentro del primer mes de notar su comportamiento. Pero Francisco nunca tuvo que preguntarse si la gente lo amaba por él o por su dinero. Esa carga me tocó a mí después de su muerte. Mi teléfono vibró con un mensaje. Era Miguel, el hermano de Francisco,
el primero en llamarme para condenarme cuando Carmen lanzó su campaña de mentiras. Angélica, te debo una disculpa. Lo leí y sin cambiarlo, lo dejé tal cual. Angélica, te debo una disculpa. Almorcé con Lucía hoy y armamos la línea de tiempo de lo que realmente pasó. Me da vergüenza haber creído las mentiras de Carmen sin siquiera pedir tu versión. ¿Podemos hablar? Me quedé mirando el mensaje un buen rato antes de responder. Miguel, disculpa aceptada, pero creo que los dos aprendimos algo importante sobre juzgar sin tener todos los hechos. Su respuesta llegó rápido. Lo hicimos. Y Angélica, estoy orgulloso de ti por protegerte a ti y a Javier. Eso requirió una fuerza increíble. Más mensajes llegaron en la siguiente hora. Lucía, Tomás, incluso primos con los que casi no hablaba. Todos pidiendo perdón. Todos admitiendo que habían sido demasiado rápidos para creer la versión de Carmen. Respondí a cada uno con calma, pero tomé nota mental de quién me condenó y con qué rapidez. Algunas relaciones podían repararse, pero nunca volverían a ser exactamente iguales. El último mensaje de la noche vino de una fuente inesperada. Comandante, señora Angélica, pensé que querría saber que Carmen intentó contactarla hoy a través del sistema telefónico del penal. La llamada fue bloqueada por las medidas de protección, pero quería que usted estuviera enterada. No me sorprendió. Carmen nunca aceptaría una derrota de verdad. Incluso desde la cárcel, seguramente estaba planeando su siguiente movimiento. Pero por primera vez en 4 años, yo no estaba preocupada por lo que pudiera hacer. Dejé de esconderme. Dejé de fingir ser vulnerable. Recuperé mi poder, mi voz y mi vida. Me serví otra copa de vino y me acomodé en mi silla. Al día siguiente, empezaría el proceso de vender la casa donde vivieron Javier y Carmen. Ya había decidido darle a él el dinero, una herencia real, no la falsa vulnerabilidad que usé como prueba. Al día siguiente, también empezaría a planear el futuro. Planes reales, no engaños elaborados. Quizá viajar, quizá hacer obra social, quizá simplemente el placer de vivir con autenticidad sin estar mirando sobre el hombro. Pero esa noche estaba en paz, en mi balcón, rodeada del lujo que me gané y de la tranquilidad por la que luché, sabiendo que mi hijo era libre para construir una vida con alguien que quizá sí lo amaría. El teléfono sonó una vez más. Javier otra vez. Mamá, se me olvidó preguntarte, ¿qué vas a hacer ahora con tu vida? Miré el río, pensando en todas las posibilidades. Voy a vivirla, dije, abierta, honestamente, sin disculparme. Voy a ser exactamente quien soy. ¿Y quién eres? Sonreí, sintiéndome más ligera que en años. Una mujer que sobrevivió una prueba que ella misma inventó y salió más fuerte del otro lado. Una madre que peleó por su hijo cuando él no pudo pelear por sí mismo. Una viuda que honró la memoria de su esposo, protegiendo lo que construyeron juntos. Te amo, mamá. Yo también te amo, cariño. Más de lo que imaginas. Después de colgar, me quedé en el balcón hasta que se acabó el vino y la ciudad cayó en su ritmo nocturno. Durante 4 años viví en la sombra, probando a la gente que amaba, protegiéndome de quienes me usarían. Ahora, por fin, estaba lista para volver a la luz. No como la viuda triste que necesitaba protección, no como la mujer mayor vulnerable que podían aprovecharse, sino como Angélica, mujer de negocios exitosa, madre devota y sobreviviente de uno de los engaños a largo plazo más elaborados que jamás concebí. Me costó 4 años de vida auténtica, varias relaciones que antes valoraba y más energía emocional de la que quiero calcular. Pero salvó a mi hijo. Expuso a una depredadora peligrosa y me enseñó que yo era más fuerte de lo que había imaginado. Cuando por fin me metí a dormir, vi mi reflejo en las puertas de vidrio, no la mujer cansada y desaliñada que fingí ser, sino yo, bien vestida, segura, sin vergüenza de mi éxito ni de mis decisiones. El mañana traería nuevos retos, nuevas relaciones, nuevas decisiones, pero lo que fuera que viniera después, lo enfrentaría siendo yo misma. Y eso, después de 4 años de fingir, se sintió como la victoria más grande de todas. Ahora, tengo curiosidad por ti, que estás escuchando mi historia. ¿Qué harías si estuvieras en mi lugar? ¿Has vivido algo parecido? Por favor, comenta abajo y cuéntame. Y ya que estás aquí,
te dejo otras 2 historias en la pantalla que son favoritas del canal Bóveda Historias de las Abuelas y que definitivamente te van a sorprender. Gracias por quedarte hasta el final.